de nuevo traigo hasta tus oídos un tema raro. ¿Reconoces esta casa? Espero que no, porque de eso trata el video. Esta casa está ubicada en algún lugar de la ciudad de Hasuda, en la prefectura de Saitama. Esta casa llevaba siendo una leyenda urbana nipona por ahí de 2011. En diversos foros japoneses relacionados con búsquedas de lugares abandonados, esta era la casa de las casas embrujadas, ya que en ella se escuchaban gritos y ruidos confusos durante el día. Pero de noche podías escuchar muchas voces que parecían susurros. Definitivamente pasar ahí una noche o pasar cerca era algo de otro mundo. Definitivamente alguien o algo estaba habitándola. Las personas valientes que llegaron a acercarse más que las demás podían verla cubierta de mensajes amenazantes que resaltaban debido a su particular color carbón, junto con ropas clavadas que según los textos en las paredes pertenecían a algún intruso del pasado. Esto aumentaba el terror que las personas sentían en esta casa, pero no evitaba que otras personas quisieran saber más al respecto, llegando a formar parte de las noticias japonesas en su momento. Quienes descubrieron algo bizarro, pero triste. Un hombre que vivió el estallido de la burbuja económica japonesa perdió su dinero en diversas inversiones, creándole un rencor hacia la vida y el gobierno de su país, por no poder ayudarlo en esos momentos difíciles, por lo que su esposa lo dejó. Debido a esto, el ahora denominado Señor H, por motivos de seguridad, comenzó a acumular cosas en su no humilde hogar, porque, recuerden, vivió el estallido de la burbuja económica. No era una persona precisamente pobre, pero ya no tenía dinero. Tenía un hogar envidiable, pero lamentablemente no podía tener la misma calidad de vida que en el pasado. Este no sería el fin de sus problemas. Gracias a la acumulación de artículos y el poco cuidado que éste tenía, llegó a incendiar una parte de su casa, por lo que la comenzó a cubrir de pintura negra para que no fuera tan notorio el daño. Con el deterioro de su salud mental, comenzaría a escribirle cosas con pintura blanca y amarilla, desde amenazas hasta quejas de política, incluyendo certificados de compra de acciones a diversas empresas. La más legible hasta el momento fue Yamaichi Securities. Claro que dije esto a la primera. Esto no es una toma diferente, un día diferente. No, claro que no. Esto lo hice justo el mismo día. Claro que no me equivoqué y me di cuenta cuando estaba editando. No, eso nunca pasó. Los vecinos mencionan que el hombre es extraño. Sus ropas también suelen tener textos, pero dicen que no es un hombre peligroso, solo mentalmente inestable. Lamentablemente, hasta el año de 2019, a esta casa continuaba sin vérsele un cambio. Seguía estando en un estado deplorable. Y aunque señor H comenzaba a ser más amable con los visitantes, primero amenazaba a las personas hasta conocer sus verdaderas intenciones. Me imagino que en el pasado se burlaron de él o algo similar, por lo que nunca quiere que su rostro sea grabado por mucho tiempo. En particular, no le gusta mucho estar en cámara. Le gusta su privacidad. En resumen, sí ha aceptado entrevistas, pero aunque acceda a estas entrevistas, ha contado lo mismo que te estoy contando a ti una y otra vez. Me imagino que debido a su deterioro, las únicas cosas que recuerda o que tiene presentes hasta el momento son esos problemas económicos, el divorcio con su esposa, el abandono de su familia y su sentimiento de que el gobierno lo abandonó. Entonces, pues hasta el momento, todo el tiempo repite la misma historia. Pero hay algo particularmente interesante y es que hace un mes, el 18 de agosto de 2023, una youtuber que me agradan sus videos, que se llama Akiderest, bueno, no se llama así, su canal se llama así, hizo un video visitando esta casa, pero como ella habla inglés, mencionó cosas que no había visto en otros foros japoneses, y lo cual es que el hombre
En un momento introdujo sus dedos dentro de sus lagrimales, pero no se provocaba ninguna especie de sangrado. No porque este fuera una especie de ilusionista o experto, sino que probablemente lleva años haciendo eso y su cuerpo se ajustó a ello, lo cual es horrible y sumamente triste. Para finalizar, me alegra de cierta manera que el hombre finalmente haya accedido a dar diversas entrevistas y otra información, ya que puede servir de ejemplo para personas sobre tener cuidado con el manejo de sus finanzas incluso en sus mejores momentos económicos y sobre todo, recordarnos que en muchas ocasiones detrás de cada lugar abandonado y cada historia tenebrosa hay una historia esperando a ser contada. A menos que vivas en Latinoamérica, no te metas a una casa abandonada, porfi. Cuídense mucho, no se metan a casitas así raras, no. Recuerden que están en Latam, porfa, mucho ojito. Pero bueno, bye, gracias por estar aquí un día más y espero que se suscriban si no están suscritos. Y si les gustó el video, porque pues si no les gustó, pues no se suscriban, ¿verdad? Pues para qué se van a suscribir. En fin, muchas gracias, bye.